Buenas tardes a la gente que permanece con nosotros en estas charlas pendientes de la parte final en el programa hoy sábado, último día del Congreso. Vamos a hablar sobre anatomía ampliada. ¿Qué más podemos ver? Será necesario recordar algunos aspectos básicos importantes de la anatomía y de la fisiología para poder adentrarnos poco a poco en este concepto de qué más podemos ver, qué otras estructuras más podemos ver. No olvidemos que la sangre venosa tiene su origen en el capilar venoso, merced a una serie de fuerzas adyacentes a la columna hemática. Es como estas estructuras inicialmente de pequeño calibre, son capilares venosos, se transforman en vénulas, y estas vénulas en estructuras venosas cada vez de mayor calibre. Cuando exploramos a un paciente, eh, hay una premisa que habla de que encontramos solo lo que buscamos y buscamos solo lo que sabemos, de tal suerte que buscaremos más en la medida que con una técnica organizada y sistematizada encontraremos más estructuras cuanto mayor sea nuestro expertise y nuestro conocimiento. Estos hallazgos serán definitivamente muy útiles y formarán parte de la exploración no solamente de las estructuras venosas, sino también nos permitirán reconocer las condiciones asociadas de la anatomía y de la fisiología venosa que tienen que ver con otras estructuras. Sabemos que el ultrasonido Doppler color en poco tiempo ha ganado un lugar privilegiado, no solamente en el diagnóstico, sino también en el seguimiento de la patología vascular, principalmente por su condición no invasiva. Esto ha sido el resultado del desarrollo tecnológico que con plataformas cada vez más potentes nos permiten ver con mayor detalle, no solamente en escala de grises, donde la resolución espacial, la resolución lateral, nos permite discriminar con más precisión entre diferentes estructuras, sino que también el mismo desarrollo de los transductores con nuevas aplicaciones, con mayor sensibilidad al color, principalmente para flujos bajos, con nuevas aplicaciones, nos permite integrar esta información a la exploración de un mapeo venoso tradicional. Entonces, este desarrollo tecnológico de alguna forma motiva, incentiva eh, al imagenólogo, al médico eh, radiólogo, para que su crecimiento profesional sea más completo. Si bien es cierto que en manos expertas este tipo de metodologías son altamente confiables, no debemos olvidar que también el, el motivo de nuestro estudio, en este caso las venas de los miembros inferiores, requieren un conocimiento claro de la anatomía, pero también requieren un entrenamiento adecuado en el manejo del transductor y en la optimización de la imagen. Por lo tanto, es preciso familiarizarse con los controles del equipo y con los conceptos básicos vinculados a cada una de las funciones destinadas para este. Nosotros debemos hacer o hacemos regularmente una exploración tradicionalmente que inicia en la ingle y que termina en el tobillo. Esto es lo que generalmente hacemos. De tal suerte que venimos recogiendo una serie de información en el sentido inverso a cómo se va organizando básicamente la anatomía.
Entonces, la exploración sistemática requiere bases de anatomía, de fisiología, y en muchas ocasiones la complejidad anatómica, particularmente del sistema venoso superficial, le suma dificultad a esta metodología. Sin embargo, teniendo como conocimiento claro las relaciones anatómicas del compartimiento superficial, esto es, las estructuras no faciales como es la fascia safena y la fascia muscular, podremos hacer un mapeo venoso cada vez más detallado. Y claro, tendremos que hacer énfasis en el compartimiento profundo, no solamente a lo vascular, sino también a lo no vascular. Recordemos algunos conceptos importantes. La función primordial del sistema venoso es una vía de retorno para la sangre que ha llegado rica en nutrientes y en oxígeno a todas partes de la economía. Entonces, es una vía de retorno que tiene su origen, como lo mencioné inicialmente, en el capilar, y que progresivamente va ganando más calibre. Pero también sirve como reservorio cuando requerimos estos grandes volúmenes que tenemos almacenado en casos extremos, en casos, por ejemplo, de un shock. Y también participa en la termorregulación, de tal suerte que estas funciones claramente descritas del sistema venoso, si se llevan a cabo en condiciones normales, bueno, permitirán que estos caudales y estas funciones se cumplan. Lo opuesto es cuando hay un paciente que tiene insuficiencia, bueno, pues habrá alteraciones en la termorregulación, habrá alteraciones en la dirección del flujo y habrá alteraciones en la dirección del mismo. Entonces será exactamente lo opuesto. La sangre venosa regresa en virtud de, ya lo mencionaba yo, a través de una serie de fuerzas adyacentes a la columna hemática, como es particularmente el bisafronte y el bisatergo. Esto es el resultado de la ejecución de fuerzas a nivel de la bomba tóraco abdominal. Eso es la fasicidad, el incremento de la presión intraabdominal, la disminución de la presión intratorácica mientras nosotros respiramos, además de la contracción, la sístole muscular y la diástole muscular. Ya tuvimos la oportunidad de hablar en las pláticas anteriores de qué es lo que sucede en cada uno de los diferentes sistemas. Eso es en el sistema venoso profundo, en el superficial y en el perforante durante cada una de estas diferentes eh, partes, ¿no? Y también recordemos de que la bomba muscular de la pantorrilla, también denominada corazón periférico de Bauer, jerarquiza la entrega de estos caudales en los diferentes territorios conforme se va dando esta contracción y esta relajación muscular. De tal suerte que para mantener un sistema estable, que haya homeostasis, pues tendríamos que tener en condiciones normales y trabajando el bisafronte, el bisatergo, estas fuerzas que están ejerciendo una fuerza opuesta a la fuerza centrípeta de la centrífuga de la gravedad. El sistema venoso es realmente muy útil cuando lo evaluamos de manera integral, porque tiene una particularidad, y esa particularidad es que viene en el sentido opuesto a la lógica. Mientras la fuerza de gravedad, que es una fuerza centrífuga, eh, en condiciones normales, mmm, impide que en este caso la sangre venosa llegue a su destino, toda esta serie de fenómenos como el bisafronte, el bisatergo, las bombas musculares del pie, de la pantorrilla, del muslo y el mismo sistema venoso valvulado viene contra toda lógica. Por eso en algún momento platicaba yo que esta parte de la patología venosa y de el abordaje a través de esta metodología como es el ultrasonido resulta en gran medida compleja, pero también apasionante en su estudio y en su evaluación.
para lo cual tenemos que estar alerta y con este conocimiento muy exacto. Si bien es cierto que existe una gran cantidad de posibilidades en documentos para ver cuáles son las guías prácticas que existen en muchos lugares, como pueden ser el Instituto Americano de Ultrasonido y Medicina, pero también la Unión Internacional de Flebología en sus documentos dice cuáles son las estructuras que no deben de faltar en la exploración, cómo debemos de evaluarla, qué es lo importante, ¿no? Entonces, para comenzar, tenemos que tener una serie de competencias y responsabilidades médicas. El paciente será el punto de partida para que, bajo una indicación muy precisa, que lo hace acudir al paciente a la consulta, bajo una indicación muy precisa, se extiende una solicitud con especificaciones muy claras, donde el médico tratante, el cirujano vascular, nos dice su impresión clínica y si bien es cierto, en muchos casos nos dice, me interesa fundamentalmente la evaluación del sistema venoso y la medición de los puntos de reflujo o la determinación y el marcaje de venas perforantes. Es muy amplia la patología venosa y debemos de estar muy alertas a todo esto para que en respuesta a esta solicitud nosotros podamos hacer un mapeo venoso y a través de un reporte completo y una cartografía en caso necesario, devolvamos a través de esta documentación la información que el paciente requiere. La instrumentación básica que requerimos es un equipamiento básico que tenga la posibilidad de hacer escala de grises con alta resolución, que tenga Doppler color, de preferencia Power Angio Doppler, algunas otras modalidades más que permitan la detección de flujos lentos, como puede ser el BFlow o algunas otras aplicaciones cuando hay alteraciones a nivel de los tejidos blandos, como pueden ser la elastografía, ¿no? Entonces, ¿cuál es nuestro instrumento principal? Aparte del equipo, bueno, pues el uso adecuado del transductor. Nosotros vamos a utilizar fundamentalmente la exploración propia de la exploración venosa en los miembros inferiores, transductores fundamentalmente lineales de alta frecuencia. Pero en algunas ocasiones, si el paciente tiene patología muy proximal, podemos requerir o podemos utilizar también un transductor convexo. La posición del paciente, hemos venido insistiendo en esta parte y hemos recalcado que la función antigravitatoria de base es, sin lugar a dudas, el sustento que justifica la elaboración de este tipo de exploraciones con el paciente de pie para que sea lo más fisiológico posible, de pie y utilizando, sí, maniobras provocativas. Al tener al paciente en la posición de bipedestación, quedamos en una posición más cómoda para este tipo de exploraciones, además que el paciente queda más cerca de nosotros y nosotros podemos ver a simple vista durante la inspección clínica las diferentes características clínicas del paciente, si el paciente tiene edema, si el paciente tiene asimetría en el espesor de las extremidades, si tiene alguna úlcera, cuál es la localización de la misma, etcétera, etcétera. Y el uso de las maniobras provocativas, en este caso, la maniobra de Valsalva. Durante esta maniobra de Valsalva, el paciente hace expiración forzada. Durante este momento de la expiración forzada, las válvulas del sistema venoso profundo se cierran. Otra maniobra provocativa que utilizamos mucho es la maniobra de dorsiflexión de los dedos del pie, también denominada maniobra de Hundsdorf. Durante esta elevación de los dedos del pie existe contracción de la musculatura de la pantorrilla y hay entonces sístole y diástole muscular. Durante la sístole la sangre avanza, particularmente mayores caudales, mayores volúmenes, a través del sistema venoso profundo, el cual en forma externa es comprimido por la contracción de la musculatura en la pantorrilla. Y, y complementariamente una maniobra sucedánea más es la maniobra de Paraná. En esta maniobra de Paraná hay contracción, al extender, al llevar el peso del cuerpo hacia la extremidad que estamos explorando, y hay contracción de la musculatura de la pierna, pero también del muslo. Las indicaciones
pues el ultrasonido Doppler es útil en el diagnóstico de las alteraciones hemodinámicas venosas generadas o asociadas a obstrucción de reflujo, con pacientes en insuficiencia venosa clínica o sintomática, pacientes con trombos varicosos, edema y desde grados que van desde C2 de la clasificación de SEAP en adelante. Otra es sin lugar a dudas, es indicado, es mandatorio en todo paciente programado para cirugía venosa o diagnóstico de trombosis. ¿Por qué? Porque tienen la capacidad de mostrar la anatomía, de mostrar las condiciones de la hemodinamia del paciente en un momento determinado de su vida. Otra indicación es el método de control indicado posterior a una cirugía o esclerosis, otro procedimiento como por ejemplo el uso de láser o radiofrecuencia, ¿no? Un método terapéutico venoso. Y en aquellos casos en los que hay sospecha de alteración anatómica o funcional del sistema venoso, como pueden ser las malformaciones venosas, que esas típicamente se localizan más en la parte anterior del muslo particularmente, ¿no? Entonces debemos de estar muy atentos a esto. Y procedimientos guiados. Hoy los procedimientos guiados por ultrasonido nos permiten al clínico, al cirujano vascular, al angiólogo, llevar a cabo con mayor seguridad procedimientos como escleroterapia convencional o con espumas, o como ya lo mencioné, obliteración con radiofrecuencia o con láser. La anatomía básica la hemos repasado. Vale la pena solamente recordar que existe esta fascia tubuliforme que separa al sistema venoso profundo del superficial mediante la fascia safena. Lo que quede por debajo de la fascia safena es compartimiento profundo. Lo que quede por encima es el compartimiento superficial. Y en el compartimiento superficial encontramos a su vez el compartimiento interfacial, que es el compartimiento safeno, ese ojo safeno del que la literatura menciona tanto, ¿no? Y que queda delimitado su piso por la fascia muscular y el techo por la fascia safena. Y el compartimiento epifacial, que su techo es la piel y el piso es la fascia safena. Y claro, tuvimos una charla muy puntual sobre venas perforantes y hoy sabemos que las venas perforantes atraviesan a la fascia muscular y conectan a una estructura superficial con una estructura profunda. No voy a parar mucho tiempo aquí, solamente recordar que existe un sistema venoso profundo y estructuras que por su calibre son fáciles de identificar por ecografía. Los elementos a nivel inguinal, como es la vena femoral común, y los elementos que componen a la confluencia femoral, que es la vena femoral y la vena femoral profunda. Pero aún más, un poco más proximal a la vena femoral, podemos identificar estructuras muy constantes, como pueden ser el extremo distal de la vena ilíaca externa. Lo mismo sucede en la musculatura propia de la pantorrilla, donde venas gastrocnemias, sóleas y venas axiales, tibiales y peroneas pueden ser evaluadas mediante ultrasonido. Como es el caso, ¿no? Siempre empezamos y hemos dicho que debemos de privilegiar el eje corto. A través de imágenes en eje corto, nosotros, por ejemplo, aquí a nivel inguinal, podemos iniciar el rastreo y confirmar la compresibilidad, en este caso, de la vena femoral común. La vena femoral común y los elementos que la acompañan, ¿no? Un sistema venoso superficial, que es el más extenso, dicho sea de paso, y en el cual existen dos grandes territorios, ¿no? Que es el territorio de la vena safena mayor, anteriormente llamada safena interna o safena magna, y el territorio de la safena menor, antes safena externa o safena parda. Y una gran cantidad de venas tributarias que vacían su contenido a estos troncos, que también son posibles de evaluar cuando se incrementa su calibre por
por hipertensión venosa, ¿no? Entonces podemos verla. Algunas estructuras más, como vamos a ver un poco más adelante, como son las venas accesorias, las venas inguinales superficiales. Entonces, esta sirva solamente para recordar la gran capacidad que tiene el ultrasonido para poder identificar con claridad el límite preciso entre el compartimiento superficial y el compartimiento profundo. ¿A través de qué? A través, ¿cuál es ese límite? La fascia muscular. Entonces, y esta es la imagen típica del compartimiento safeno, donde además vemos la fascia safena, como ya lo mencioné, la fascia muscular y también los ligamentos safenos, que es tejido conjuntivo que mantiene fija la vena safena, una estructura interfacial dentro de este compartimiento rodeado de tejido graso. Eso en el muslo y en la pierna, en la cara anterointerna, siguen siendo constantes estas estructuras, estas referencias, estos reparos anatómicos, fascia safena y fascia muscular. Y sin hacer, claro, compresión es otra de las ventajas que tenemos cuando exploramos al paciente de pie, que podemos ver claramente y sin compresión el calibre, en este caso de la vena safena mayor en su segmento infrapatelar, ubicado en el ángulo tibio gastrocnemiano. Pero también podemos ver las alteraciones a nivel de los tejidos blandos. Entonces aquí el ultrasonido se convierte en un método que además nos permite, nos brinda la posibilidad de hacer diagnóstico diferencial. En este caso, un paciente que tiene los tejidos blandos de volumen y de características normales, y este paciente en el que había que hacer diagnóstico diferencial, pero es un paciente que tiene incremento en el volumen y en la ecogenicidad del tejido blando por celulitis. Y el sistema venoso perforante, que ya tuvimos esta plática extensa del sistema venoso perforante, en la que sabemos que existen venas perforantes en el muslo, en la pierna, en el tobillo, en la cara lateral del muslo y de la pierna, y que solamente de manera como recordatorio, tener presente que la unión safeno-femoral y la unión safeno-poplitea, desde el punto de vista funcional, son consideradas como venas perforantes porque permiten la comunicación de una estructura superficial con una vena profunda. Y en las diferentes localizaciones, pues ya lo mencionamos, tenemos venas perforantes. Aquí está el claro ejemplo de la unión safeno-femoral, que funciona como una vena perforante, ya que comunica a una vena superficial, en este caso el extremo más proximal de la safena mayor, con una vena profunda, en este caso la vena femoral. Lo mismo sucede en la pierna, en los diferentes, con las diferentes interconexiones que tiene. Después de todo esto, que a modo de introducción, bueno, pues una cosa es el plan y otra cosa es la realidad, porque podemos identificar algunas estructuras más, y de ahí esta parte de la estructura de la anatomía ampliada. Otra estructura que podemos identificar es la fosa oval. En el complejo inguinal podemos identificar la fosa oval, y es la interrupción de la fascia muscular justamente donde penetra la vena safena mayor y vacía su contenido en la vena femoral. Entonces ahí podemos ver claramente a la fosa oval. También podemos identificar, cuando hay hipertensión, a las venas accesorias, de la vena safena mayor, como lo vamos a ver un poco más adelante. Estas venas accesorias han tenido en los últimos años una depuración, se han hecho varias adecuaciones, ¿no? Antes se hablaba de que existía la vena
accesoria posterior de la safena mayor, la accesoria superficial de la safena mayor y la accesoria anterior. Dada la importancia y la frecuencia de la accesoria anterior que cursa de forma interfacial, hoy se sabe o se asegura que ya la vena anteriormente denominada accesoria anterior, ahora es la vena safena anterior, al igual que como existe un compartimiento safeno para la vena safena mayor, que transcurre en el borde interno del muslo, que tiene su origen en el borde anterior del maleolo medial, que asciende por la cara anterointerna de la pierna. También, dada su frecuencia, hoy se reconoce como una estructura interfacial a la vena anteriormente denominada accesoria anterior, y hoy se denomina vena safena anterior. ¿Y cómo podemos discriminar entre la safena anterior y la vena safena mayor? Por el signo de la alineación, porque queda paralela a los vasos femorales. Otras estructuras que podemos ver, como vamos a documentarlo un poco más adelante, es la localización de las venas inguinales superficiales y su adecuada caracterización. La vena circunfleja femoral medial, la vena comunicante femoral profunda, a la red venosa linfoganglionar inguinal, a la lámina membranosa y fascia safena, que nos van a permitir identificar estructuras en ambos compartimientos, el superficial y el profundo, y las conexiones pelvianas. Vamos a hablar entonces de la fosa oval, que ya les mencionaba yo, es una interrupción a nivel inguinal, por debajo del ligamento inguinal, de la fascia muscular. En esta interrupción es justamente donde es el paso obligado, es el hiato femoral, donde la safena mayor vacía su contenido y se une a la vena femoral, y donde existe un aparato valvular, donde existe un callado safeno. Las accesorias de las cuales yo les mencionaba y de las circunflejas. Entonces, hay una accesoria posterior que cursa posterior a la safena. Aquí está la safena mayor, que como se les mencioné, tiene su origen en el borde anterior del maleolo medial, asciende por la cara interna de la pierna, a nivel del punto de Voigt se hace discretamente posterior, sigue por la cara interna del muslo para vaciar su contenido en la femoral. Por detrás de esta existe la accesoria posterior y la accesoria superficial, que viene paralela a la safena. Y de la accesoria anterior, pues acabamos de hacer esta aclaración que ya como tal en la nueva clasificación no se considera a la vena, a la accesoria anterior, una tributaria, sino una vena independiente. Entonces ahora se llama lo que antes era accesoria anterior, que les acabo de explicar, ahora es vena safena anterior. Y que también existen en el sistema superficial y es posible identificar las circunflejas a la circunfleja posterior del muslo y a la circunfleja anterior. La circunfleja posterior, que puede tener varios orígenes y identificarse en varios niveles. Las venas inguinales superficiales son otras estructuras más que podemos ver. De acuerdo a su localización, vean, esta es el aparato valvular terminal y aquí hay una estructura que es muy constante y que corresponde, en este caso en la extremidad derecha, a la vena epigástrica superficial. Aquí está el aparato valvular preterminal, el cual también es muy importante de identificar. Son estructuras muy constantes. Hay una distancia promedio que va de 3 a 5 centímetros entre la localización del aparato valvular preterminal con el aparato valvular terminal. En este pequeño segmento es donde se vacían estas tributarias, las venas inguinales superficiales.
esto es la epigástrica superficial, la pudenda externa superficial y la circunfleja ilíaca superficial. Aquí las tenemos. Y dependiendo si es la extremidad derecha o la izquierda, podemos asignarles una localización horaria. Por ejemplo, aquí en la extremidad izquierda, la pudenda externa superficial estará más o menos en el radio de las 10, en el radio de las 12, la epigástrica superficial y más o menos en el radio de las 2, la circunfleja ilíaca superficial. Si fuera el lado opuesto, si fuera el lado derecho, la pudenda externa superficial quedaría en el radio de las 2, la epigástrica superficial igual en el radio de las 12 y la circunfleja ilíaca en el radio de las 10. Entonces, recuerden que estas venas inguinales superficiales se están vaciando aquí justamente entre en el aparato valvular terminal y el preterminal. Entonces, si ustedes localizan el aparato valvular preterminal y el terminal, podrán a través de movimientos suaves, multidireccionales, caracterizar, y claro, con el paciente de pie, y claro que utilizando maniobra de Valsalva, las venas inguinales superficiales. Miren, eso corresponde a la fosa oval, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, sí les podemos asignar para localización, pues esta, y para enseñanza, pues esta asignación en una topografía horaria a estas venas inguinales superficiales. Otras estructuras más que podemos identificar es a la red venosa linfoganglionar inguinal que se dispone entre la vena safena mayor y la vena safena anterior. Entre la safena, entre el tronco safeno y la safena anterior, se dispone una serie de estructuras ganglionares que corresponden al nivel inguinal y subinguinal y que son estructuras muy constantes. ¿Por qué es importante identificarlas y caracterizarlas? ¿Por qué es importante optimizar una imagen? Porque tendremos que hacer un ejercicio para poder discriminar la parte cortical y la parte medular, entre otras características que conserven su morfología oval, que tengan su hilio graso conservado ecogénico. ¿Y por qué es importante la evaluación? Porque en aquellos pacientes que tienen recurrencia varicosa, pequeñas estructuras venosas atraviesan a esta red linfoganglionar y son puente para que se recanalicen estructuras que fueron previamente tratadas a través de tratamientos esclerosantes. Entonces, por eso es muy importante. Otras estructuras que podemos ver es a nivel del canal de Hunter, también del complejo poplito, algunas estructuras importantes. A nivel del canal de Hunter, canal muscular, también llamado subsartoriano, bueno, pues es el músculo sartorio. Por dentro del sartorio cursa la vena femoral. En su descenso o ascenso, como lo queramos ver, ¿verdad? Porque nosotros hacemos la exploración de la ingle hacia la rodilla, aunque aunque anatómicamente, pues se vienen gestando u originando los troncos más bien de distal a proximal, pero bueno, aquí hablo de la vena femoral que pasa por dentro del sartorio, viene descendiendo y cuando llegamos al canal subsartoriano existe este hiato que va a permitir que esta estructura anterior y medial
se convierte en una estructura posterior y lateral y cambie su nombre por el de vena poplitea. Entonces, nosotros vamos a poder identificar muchas estructuras. La vena femoral común, femoral profunda, femoral al canal subsartorial. A través de maniobras bimanuales podemos modificar, retrayendo parte de la musculatura en el muslo para tratar de ver esta parte, porque ahí siempre va a haber un segmento ciego de la vena femoral antes de su transformación a vena poplitea. Y la localización de la vena poplitea casi siempre por encima del pliegue inguinal y discretamente lateral. Aquí está el ejemplo de cómo se transforma esta estructura anterior y medial, que es la vena inguinal. Entonces, vemos al músculo vasto medial, vemos al aductor mayor y al pasar este límite del, del aductor mayor, vamos a perder la imagen de lo que, del acompañamiento propio de la femoral con la arteria femoral superficial, y esta estructura pasa por el hiato de los aductores y se va a transformar en vena poplitea. A nivel del muslo, podemos ver los elementos que componen a la confluencia femoral. Esto es a la vena femoral profunda y a la vena femoral común. Aquí la estamos viendo con color y claro que para fines académicos, bueno, está muy claro que lo que está sucediendo. Pero si yo le quito el color, este morfotipo va a aparecer en muchas ocasiones, puede generar confusión. Esta es la vena femoral profunda, la confluencia de estos elementos para formar la vena femoral común, pero encontraremos esta estructura y algunos pensarán que es duplicación de la vena femoral profunda y no, esto corresponde a una estructura denominada, como lo mencioné al inicio de la charla, esta es la vena comunicante femoral profunda. Si recordamos de las charlas anteriores, yo les mencionaba que una vena perforante perfora la fascia muscular y conecta una estructura superficial con una profunda. Y una vena comunicante, con la cual no tenemos que confundirnos, comunica dos estructuras en el mismo compartimiento, profundo con profundo. ¿De acuerdo? Profundo con profundo, profundo con profundo. Vena comunicante femoral medial. Y es sumamente constante este morfotipo. Muy bien. A nivel de la cara posterior del muslo también tenemos la posibilidad, y a nivel de el complejo popliteo, cuando nosotros vamos directamente a evaluar los vasos popliteos, vemos sí a la arteria y a la vena popliteas. A la vena poplitea más cercana al transductor y a la arteria más alejada del transductor, cosa opuesta a lo que habitualmente sucede con, con estas mismas estructuras, bueno, no con estas mismas estructuras, sino a la arteria y a la vena femoral en el muslo, donde queda más cercana al transductor la arteria y más alejada la vena, y en el sector popliteo al revés. Pero acompañando a la vena y a la arteria a nivel del compartimiento popliteo, encontramos y podemos ver al nervio ciático. Este nervio ciático tiene una estructura muy
muy particular, ¿no? A través de pequeños fascículos que son fácilmente identificables. Y este esquema sirve para confirmar su localización y su relación estrecha con las estructuras vasculares localizadas en el hueco popliteo. Hoy sabemos que el nervio ciático está compuesto principalmente por los ramos terminales del nervio tibial y del nervio peroneo, que a diferente nivel, a nivel de la cara posterior y distal del muslo, se funden para formar el nervio ciático. Pero a nivel de la pantorrilla existen algunas estructuras también nerviosas que somos capaces de identificar. Existe el nervio sural cutáneo lateral y el nervio sural cutáneo medial, ramas del peroneo y del tibial, más o menos a nivel del tercio medio de la pierna, cercano al punto de May, un ramo eh, eh, del nervio sural lateral, ramo del peroneo, se funde este, este ramo comunicante con un ramo del tibial para formar al nervio sural, que podemos identificarlo dentro del compartimiento safeno menor en el extremo lateral, acompañando a la safena menor. Otra particularidad que tiene para poder nosotros discriminar, miren, aquí está el nervio ciático, aquí está la vena poplitea, aquí está la arteria poplitea, por encima de la vena poplitea, aquí están los diferentes fascículos, en eje corto, en eje largo, aquí están esta imagen de los diferentes fascículos que forman y podemos identificar claramente sus bordes y su espesor, pero lo interesante de esto es que hay un patrón de plexiforme del nervio ciático, porque dentro y en la periferia del mismo cursan algunas pequeñas estructuras venosas con flujos muy, muy lentos que pueden ser una vía alterna cuando existen varices a nivel peroneo. Entonces, pongamos mucha atención. Otra de los aspectos interesantes es que también estas estructuras que conforman al final al nervio ciático, que es el nervio peroneo y el nervio tibial comunes, durante la dorsiflexión, cuando el paciente, aquí hacemos dorsiflexión, el nervio tibial se desplaza hacia la superficie y cuando hacemos la maniobra opuesta, hacemos flexión plantar, el que se acerca a la superficie es el nervio peroneo. Algunas cosas, ¿por qué es útil? Porque pues, además de poderlo identificar, puede ser motivo para algunos de abordaje guiado por ultrasonido. La arquitectura del nervio ciático es similar a otros nervios periféricos, una capa externa de tejido conjuntivo epineural que rodea la grasa y el tejido conectivo y fascículos nerviosos internos rodeados de perineuro. Ninguna división externa distinta es visible hasta la región popliteo. Internamente, el nervio ciático se ha dividido en sus compartimentos tibiales y peroneos comunes, como lo acabamos de ver. Entonces, sí hay diferencia, ¿no? entre el patrón fibrilar y el patrón de un nervio, ¿no? Mientras que este es fascicular, el del tendón es fibrilar. Bueno, y en el caso de estas estructuras que yo les acabo de mencionar, del nervio sural cutáneo lateral y del nervio sural cutáneo medial, ramas del peroneo y del tibial, pues aquí está esta rama comunicante del sural lateral que se une
a esta rama del tibial para formar el nervio sural que, como ya lo vimos, transcurre dentro del compartimiento safeno menor, como lo vemos aquí. Este es el compartimiento safeno menor, fascia safena, fascia muscular, tronco safeno menor, y vemos claramente el nervio sural. Y a nivel del compartimiento popliteo vemos a la arteria poplitea, vemos al nervio vemos a la vena poplitea sin compresión y al nervio ciático. Aquí hay color y aquí sin color nos permite una adecuada discriminación a través de la optimización. Vemos estos fascículos y vemos las estructuras venosas y la relación anatómica que tienen, que está más cercana a la superficie, por lo tanto, ¿qué es lo que se acerca y se aleja cuando aplicamos la caja de color? Y no olvidar que si abordamos unas estructuras en eje corto, como es este caso, la caja de color no tiene que tener angulación. Podemos tener algunas sorpresas, como la presencia de neuromas, entonces es importante el estar familiarizados que existen otras estructuras, además de las venosas y de las arteriales y de los musculares, como puede ser esta pequeña formación que corresponde a un neuroma del nervio sural. También dentro de la anatomía ampliada es muy importante recordar la localización del punto de May. El punto de May, que es exactamente este lugar donde está este ramo comunicante del nervio sural cutáneo lateral, se une con un nervio, con una rama del nervio sural cutáneo medial para formar el nervio sural, y que a nivel, es una estructura muy constante, es una perforante a nivel del punto de May, exactamente a nivel del tercio medio de la pierna, exactamente casi al centro, discretamente arriba o abajo, y podemos ver como una estructura superficial, en este caso el tronco safeno mayor, se comunica con las venas profundas. Y en el punto de Voigt, el ascenso en este caso de la safena mayor, cuando hay accesorias posteriores y su unión a la safena, dan origen a la vena del arco posterior. Y no olvidar, bueno, que en algunas condiciones hay también la posibilidad, cuando hay gran hipertensión, de documentar el plexo venoso lateral de la pierna. Pues nuevamente, los invito a que revisen la nomenclatura de las venas de los miembros inferiores, donde se ha refinado esta, con esta que les acabo de mencionar, de la vena safena anterior. Entonces, para estar al día de los consensos internacionales. ¿Y cómo lo hacemos? Ya lo hemos mencionado y lo sigo recalcando, de que este tipo de exploraciones deben hacerse con el paciente de pie, privilegiando el eje corto, empezando a nivel de la ingle, utilizando transductores lineales, haciendo una adecuada complementación con la superficie y cantidad de gel previo previo a explicarle al paciente qué es lo que vamos a hacer, y que sin lugar a dudas no hay motivo como para pensar que el estudio no podemos hacerlo si el paciente tiene una lesión ulcerosa. Ya lo mencionaba yo en una charla anterior, ponemos una cama más generosa de gel para poder realizar una exploración adecuada y el transductor se desplace adecuadamente en la posición adecuada. Igual vamos progresivamente al hueco poplito, privilegiamos el eje corto, hacemos imágenes complementarias en eje largo, pero siempre en eje corto, primero en escala de grises y después con color. En eje largo y después con color. Y cuando hacemos la exploración de las perforantes, haremos rastreos transversales descendentes. ¿Y por qué digo que privilegiemos el eje corto? Porque al hacer al obtener estas imágenes en eje corto, obtienes una gran cantidad de información en sentido axial que es muy útil para poder integrar toda la información. Entonces, ya lo dice el doctor Antonio Buffard. El doctor Antonio Buffard dice que ultrasonido es tomografía.
Y también recordar que la utilización de la plataforma flebológica para efectuar ese tipo de estudios, añadiendo a la andadera de aluminio, explicándole al paciente todo lo demás, va a permitir también algo que siempre hemos venido diciendo, que es la comodidad del paciente y la comodidad de nosotros. Acaba hace un par de meses de salir una editorial de RCNA donde habla sobre la ergonomía del médico radiólogo para evitar lesiones por nuestro trabajo, ya sea delante de la computadora, pero también delante del ultrasonido, ¿no? Cuando hacemos varios pacientes, cuando los estudios son prolongados. Y es así como eh, para esta parte del Doppler color, bueno, el entendimiento propio va a requerir una gran cantidad de información y que hagamos un equipo multidisciplinario para poder comprender mejor todos los fenómenos hemodinámicos que se gestan. Entonces, hoy sabemos que el ultrasonido venoso es un método que nos brinda una gran cantidad de información anatómica y esto le brinda un valor importante por ser un método no invasivo y brindarnos esta información anatómica y funcional. Es una técnica sí compleja, pero que el efectuarlo nos va a permitir hacer más experiencia, mejorar nuestro expertise, que tiene una alta sensibilidad y especificidad para aquellos pacientes que tienen patología venosa, ya sea por insuficiencia venosa profunda, postrombótica, superficial de origen primario, superficial también de origen postrombótico o asociada también cualquiera de las anteriores a insuficiencia venosa perforante, que es recomendable, es importante tener un conocimiento teórico previo en la utilización del transductor. La experiencia ecográfica es importante para familiarizarnos cada vez más con las funciones y utilizar el preset adecuado. La experiencia ecográfica es fundamental y efectuar ese tipo de estudios en un tiempo razonable, dedicado solamente a hacer eso. Y claro, sin lugar a dudas, cambiar el paradigma, efectuar estas exploraciones con el paciente de pie y utilizando maniobras provocativas. Bueno, pues ya se viene la época de verano y de vacaciones. Yo quiero, antes de terminar, agradecerles su atención y agradecer muy especialmente la invitación para estar con ustedes después de estas largas jornadas y ofrecer un poco de lo que hacemos en el consultorio a todos ustedes. Yo espero que les sean útiles estos tips. Eh, y sin lugar a dudas, mi reconocimiento y mi agradecimiento siempre al comité organizador y especialmente al doctor Francisco Avelar y a mi maestra, la doctora Janet Tanos. Entonces, bueno, pues no me queda más que agradecerles y que tengan unas buenas vacaciones, pues, y que sigan pensando en el ultrasonido. Yo casi siempre eh, eh, así lo hago, ¿no? O sea, estamos explorando un hipocondrio derecho y le ponemos el Doppler, aunque no lo requiera en algunas ocasiones a la vena porta, a la arteria hepática y así. Entonces, bueno, siempre andamos pensando en eso. Les agradezco mucho su atención y espero que tengan una buena tarde. Muchas gracias.